Hola chicos, bueno pues de nuevo estamos aquí revisando lo que nos falta antes de salir a vacaciones de Semana Santa. No había puesto actividad alguna porque pretendo que el grupo se empareje. Tenemos por ahí algunos compañeros que están ya adelantados en sus diseños, mientras que otros todavía están atoraditos de hecho, desde el planteamiento y clarificar sus ideas. Entonces, mi propuesta es poner esta actividad para que sea cubierta en esta semana y mitad de la primera semana de vacaciones, con la idea de en la semana y media de vacaciones restante poderles yo calificar a todos y a todas las actividades pendientes, retomar el curso una vez que regresemos de vacaciones, todos a la par. Por lo cual, bueno, pues evidentemente les estoy pidiendo a todos aquellos y aquellas que estén atrasados o que tengan todavía cuestiones que aclarar o que trabajar, que se pongan las pilas, que se emparejen. Y bueno, a los demás que no dejen de trabajar, ¿verdad? Finalmente, creo que he tratado de ser clara respecto a que el marco teórico, sobre todo, es un proceso de construcción constante. No porque ya les haya dicho que está bien, quiere decir que ya está completo. Hay que seguir leyendo de su tema. Más o menos vamos a necesitar una extensión de unas 20 cuartillas de marco teórico. Entonces, para que vayan por ahí viendo qué les falta de incluir. Bueno, el día de hoy vamos a revisar la segunda parte de la metodología que tenemos pendiente. La vez pasada revisamos objetivos, revisamos tipo de muestreo, criterios de inclusión y tipo de estudio. La primera indicación es que, bueno, en la actividad anterior me lo enviaron por puntos, como yo se los puse en la propia actividad. Esta segunda parte contempla en primera instancia que redacten, ahora sí a manera de texto, los puntos anteriores de la actividad 4. Yo les voy a poner en plataforma una serie de documentos en los cuales se pueden apoyar para redactar la metodología. La metodología contempla algunos puntos que se tienen que apoyar teóricamente. Sus objetivos, bueno, esos son como ustedes los pusieron y una vez que ya los haya revisado yo, así se quedan. Pero, por ejemplo, el tipo de estudio sí tienen que justificarlo teóricamente. Por ejemplo, si mi estudio es descriptivo, observacional, transversal, bueno, yo tengo que poner, de acuerdo con Hernández Sampieri, un estudio descriptivo consiste en esto y en esto, el que puede ser de tipo transversal porque se hace una sola medición y de acuerdo con, no sé, otro autor, con Juli, ese tipo de estudio transversal tiene las siguientes características, las enlisto y es de tipo observacional porque de acuerdo con, no sé, Rigarte, implica que el investigador no interviene, sino que nada más retrata la situación en la que se encuentran los sujetos que van a ser estudiados, ¿sí? Obviamente con citas y con referencia a APA al final. Entonces, los puntos que necesitan sustento teórico de la primera parte de la metodología son el tipo de estudio y el tipo de muestreo. Yo les voy a subir, como ya les comenté, les voy a subir el libro de Hernández Sampieri y voy a ver qué más de metodología les puedo facilitar para que de ahí tomen las fuentes, pero obviamente tienen ustedes la libertad de poner también otra fuente válida. Acuérdense, 0 Yahoo Answers, 0 monografías, 0 Rincón del Vago, ¿qué más me están poniendo? 0 Wikipedia, 0 ensayos, 0 blogs, ¿sí? Fuentes confiables, acuérdense. Bueno, entonces, por una parte, en esta actividad 5 les voy a solicitar eso, que ya redacten a manera de texto los puntos que trabajamos en la primera parte y que también vayan redactando. Esto ya no necesita
respaldo, no se crean, algunas sí. Las consideraciones éticas sí necesitarán teoría que la sustente, y también por ahí ya les puse un enlace de la Ley General de Salud, donde vienen justo las consideraciones que se tienen que hacer en investigación en salud. Acuérdense que la psicología es parte fundamental de la salud mental, por lo cual nosotros los psicólogos nos regimos también por la Ley General de Salud. Ahí se les puse ya el enlace. Bueno, a lo mejor ahorita me entienden un poquito más a qué me refiero con las consideraciones éticas. Bien, de inicio, bueno, vamos a regresar al cassette y vamos a revisar, nos queda pendiente por integrar en la metodología, tamaño de muestra, definición operacional de variables, tipo de análisis y consideraciones éticas. Entonces vamos a iniciar con el tamaño de muestra. Se supone que ustedes en la actividad anterior ya me especificaron qué tipo de muestreo van a utilizar. Yo les dije que de preferencia sea un muestreo aleatorio, ya sea certificado o simple. Independientemente del tipo de muestreo, hay que calcular el tamaño de muestra. El semestre anterior en estadística no hicimos cálculo de muestra, puesto que la idea era revisar otras cuestiones y trabajamos generalmente con 30, 50 personas que tuvieron ustedes a la mano. Sin embargo, ahora que estamos en metodología cuantitativa, es necesario que aprendamos a utilizar las fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Este tamaño de muestra, existen diferentes fórmulas, sin embargo casi todas están enfocadas a cuando nuestra variable principal es una variable cuantitativa, es decir, que se va a expresar en una cantidad numérica. Por lo cual recurrí yo a un documento de Aguilar Barojas llamado Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones en salud. De hecho, estas fórmulas son las que utilizamos de manera oficial en las investigaciones justamente en psicología que tienen que ver con cuestiones cuantitativas. ¿Por qué? Porque las variables psicológicas generalmente son cualitativas. Medimos depresión y la depresión es un número, no es como la temperatura, que puedes poner un termómetro y entonces tienes 35 grados centígrados. Ese es un número que ya está establecido. Pero no podemos decir que tenemos 5 grados de depresión, por ejemplo, o que tenemos 7 grados o 7 kilos de burnout, o que tenemos ¿qué más están investigando en los niños? Que tiene 5 mililitros de hiperactividad. Entonces, generalmente las variables en psicología son de tipo cualitativo, que finalmente sí se expresan en tipo escalas, y que pueden ser obtenidos a través de puntajes, pero recuerden que esos puntajes son numerales, son números que nosotros les asignamos, pero en realidad solo van representando ciertas características que nos permiten situar al sujeto en un rango, no son números realmente. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar este artículo, también yo se los voy a subir, pero aquí ya lo tengo a modo de presentación para explicarlo. Bueno, entonces nosotros vamos a basarnos en las fórmulas que Aguilar Barojas sitúa para estudios descriptivos, aunque vayan después a correlacionar sus variables, como son variables cualitativas, vamos a utilizar esta fórmula para todos. Pero sí hay dos opciones. Una, que ustedes ya conozcan el tamaño de su población. Por ejemplo, si van a trabajar en una escuela, es necesario que vayan a la escuela y pidan con las autoridades el dato de, si van a trabajar con los alumnos, de cuántos alumnos en total hay. Por ejemplo, si van a trabajar con todos los alumnos de la institución o con los alumnos que van a trabajar, necesitan revisar cuántos hay. Ese dato sí lo pueden obtener. O si van a trabajar en una empresa, ven igual, cuántos trabajadores en total hay. Y estaríamos trabajando con el cuadrito que está en verde, que es población finita, es decir, cuando conocemos el total de unidades de observación. También puede suceder que no conozcan el tamaño de la población, por ejemplo, que no creo que sea el caso,
pero puede ser que yo diga voy a trabajar con todos los adultos mayores de Guanaceví, por ejemplo, bueno, no sé, es cabecera municipal, algo así, ¿no? Perdón, soy mala en geografía. Pero bueno, voy a trabajar con los adultos mayores del municipio de Guanaceví, pero tal vez no existe una estimación exacta. A lo mejor tenemos un dato del 2000, que fue el último censo, 2010, y no conocemos la población. O es mayor a 10,000, a lo mejor pensando en que sean 15,000 adultos, entonces tendríamos que utilizar ya esta fórmula que es población infinita. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo de población finita, donde ustedes pueden acceder al dato del número total de personas del lugar ojo, son las personas que cubren los criterios de inclusión que ustedes establecieron. Si yo voy a trabajar con las puras mujeres, pues tengo que pedir el número total de mujeres. Pero si voy a trabajar con hombres y mujeres, bueno, pido los dos. O si voy a trabajar con los de una secundaria que tiene, no sé, 10 grupos, y voy a trabajar con nada más los de tercer año, entonces pido la población de todos los alumnos de tercer año. No me va a interesar la de segundo y los de primero. Depende de sus criterios de inclusión. Entonces, iniciamos con población finita. La fórmula parece muy complicada, pero en realidad es muy sencilla. Realmente ustedes solo tienen que incluirle la N mayúscula, que es el tamaño de su población. Aquí lo vemos con rojo. La fórmula para población finita, es tamaño de la población. Acá lo tenemos ya abajo desglosado, que son los trabajadores o los alumnos, o el número que ustedes han investigado, por Z cuadrada. Z cuadrada, la autora de este artículo es muy amable, se llama Saraí, porque ya nos da los valores, ya no nos tuvimos que ir a las tablas de probabilidad para sacarlos. Entonces aquí nos dice, nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza todos del 95%, entonces aquí ya nos da el valor Z que le corresponde, es 1.96, y tendremos que elevar al cuadrado y luego multiplicarlo por P por Q. P significa la prevalencia, es decir, el número de casos, el porcentaje de casos que se espera encontrar en la población. Ojo, cuando estamos trabajando ya con un estudio, que ya hemos hecho estudios previos y que ya encontramos que el 25% de mi población de esa empresa tiene depresión, entonces yo pondré a mi punto 25. Pero como es el primer estudio que vamos a hacer en todos los lugares, entonces lo más correcto es poner la prevalencia, es decir, la letrita P al 50%. Y la que sigue, que es la Q, se obtiene de restar 1 menos P. Entonces para las dos, en todos nuestros casos sería 0.5. Y abajo solo nos faltaría, se repiten las mismas letras, abajo solo nos faltaría la letra D, que se refiere al error máximo. También la autora Saraí ya nos da una tablita. Estamos trabajando, ubicamos el porcentaje, estamos trabajando el 95%, por lo cuanto el valor de D sería 0.05. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula todos los valores. Si se fijan, yo aquí ya les estoy poniendo cómo se debe de multiplicar, cómo se debe de sumar, y pues realmente lo que tienen que hacer, si van a hacer su cálculo de población finita, es en esta fórmula que yo les estoy dando, solo sustituir la N mayúscula, que son los trabajadores. Entonces la tenemos arriba, yo les puse ahí 1000 trabajadores por 1.96 al cuadrado, por 0.05, por 0.05. Ese resultado se divide entre 0.05, que es el error máximo, al cuadrado, por 1000 menos 1. Esa cantidad ustedes la tienen que ajustar a la población que tengan. Las dos veces que aparece el 1000, tienen que poner la cantidad que ustedes investigan, que es su población finita, lo demás se queda igual. Finalmente, en la siguiente diapositiva viene toda la sustitución de cantidades conforme se van haciendo las operaciones. Ojo, arriba primero se tiene que elevar el 1.96 al cuadrado.
si lo hacen en otro orden les va a dar un resultado que no es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elevar al cuadrado el 1.96 para que nos dé el 3.8416 nos tiene que dar. Y luego se tiene que multiplicar el punto 5 por el punto 5 para que nos dé punto 25 y aquí les puse el 1000 de nuevo en negritas, que esto realmente va a ser lo que va a variar de una persona a otra, o sea, de una investigación a otra de las nuestras. Y abajo les da el punto 0.25 y esto sí va a variar. Primero tienen que restarle a su número total de población un 1. Aquí es 1000 menos 1 nos da 999, pero este número va a cambiar conforme la cantidad, la n mayúscula que ustedes tengan, el número de población. Y ojo, aquí se tiene que hacer primero esa resta y luego multiplicarlo por el punto 0.25 y luego hacer la multiplicación de 1.96 al cuadrado, que es 3.8416 por el punto 0.25, que es la multiplicación de punto 0.5 por punto 0.5. Y luego ya estas dos cantidades se suman. Si ustedes lo hacen en otro orden, acuérdense, no les va a dar la cantidad. Bueno, finalmente, entonces me queda mi fórmula, la multiplicación de 1000 por 3.8416 por punto 25 me da 960.4. Y luego lo divido entre el 3.4579 que salió de sumar 2.4975, que a su vez es la multiplicación de .0025 por 999. Y a esto le sumamos .9604 que salió de multiplicar 3.8416 por .025. Finalmente me dio 277. Esto quiere decir que para mi población de 100 trabajadores, el número mínimo de trabajadores a los que yo les tengo que aplicar mi cuestionario para que mi muestra sea representativa son 277 personas. Este número yo lo tengo que incrementar, generalmente lo subimos a 280, 290, porque acuérdense que hay pérdidas de información. Nunca falta la persona que nos deja el cuestionario sin contestar. Dentro de sus criterios de exclusión, ustedes tienen que haber establecido esto, que haberlo contemplado y entonces, ojo, instrumentos que tengan, bueno, o sea, sí, instrumentos ya aplicados, cuestionarios ya aplicados, que se los regresen con 3 o más ítems, es decir, 3 o más preguntas sin contestar, se descartan porque contaminan la información. Entonces, por eso este número mínimo que me da de 277, yo lo tengo que sumar más o menos un 10%, unas 27 encuestas, para que me cubran la cuestión de las pérdidas. Porque si yo dejo 277 y resulta que me echan a perder 10, mi muestra queda de 267 y estadísticamente ya no es representativa. Entonces acuérdense que en cuantitativa todo es así muy exacto. Entonces este número que nos da la formulita es el número mínimo de aplicaciones que yo tengo que hacer. Bueno, ¿qué pasa si yo no conozco el tamaño de mi población? Tenemos una fórmula parecida. Y la buena noticia para esto, buena y mala. La buena noticia es que aquí yo ya tengo resuelta la ecuación y va a ser igual siempre. Nos va a dar 384. Es lo mismo, si se fijan únicamente lo que no se incluye es el tamaño de población y la fórmula es z cuadrada por la prevalencia, por 1 menos la prevalencia entre d cuadrada y finalmente nos da 384. Lo malo es que es un número más grande de encuestas y acuérdense, le tenemos que sumar el 10% y más o menos nos daría unas 400. Bien. Entonces, ojo, yo les pido que esta solo la apliquen en caso de que de verdad sea imposible que conozcan el tamaño total de su población. Que no creo porque la mayoría de los estudios que están ustedes proponiendo están dirigidos a escuelas, están dirigidos a lugares donde se trabaja, etcétera. Entonces sí pueden obtener ese dato. También otra cosa, si en la fórmula de población finita, que es la anterior, les da un número menor de 30, tienen que subirlo arriba de 30. Por ejemplo, puede ser que sean 100 empleados y no sé, les dé un número como 27, por ejemplo, mínimo tienen que ser 30
30 más el 10% de 33, pueden ser unas 35, 40 encuestas mínimo, porque acuérdense que cuando tenemos menos de 30 datos es difícil que los datos se comporten con una distribución normal, y entonces tendríamos que estar adecuando los procedimientos y las estimaciones estadísticas. Entonces les va a dar más problema. Si sucede esto, mejor que sea mínimo, yo creo que unas 35 40 encuestas, ¿sí? Pero de todas maneras tienen que hacer su cálculo de muestra. Bien, entonces, bueno, vamos a trabajar pensando que nos dio el resultado 277, que es la población finita. Entonces, yo recuerdo que hay algunos estudios que necesitan una muestra estratificada. Yo les voy a dar este ejemplo. Voy a trabajar hipotéticamente, ¿verdad? No voy a inventar ese estudio, y entonces yo voy a trabajar en una empresa que tiene 1000 empleados. Voy a aplicar un instrumento de burnout y un instrumento de depresión. Yo quiero saber, de acuerdo al nivel de burnout que tiene la persona, qué nivel de depresión se le relaciona. Entonces, en la empresa en que yo voy a trabajar existen 5 departamentos. Uno es el de contabilidad, otro el de mercadotecnia, otro el de ventas, otro es el de gerencia y otro el de limpieza. Entonces, como a mí ya me dieron mi número total de empleados, que son 1000, también me pueden decir cuántos hay en contabilidad y cuántos en ventas y cuántos en cada departamento. Lo que tengo que hacer es sacar el porcentaje. Yo aquí tengo una columna que dice porcentaje real. ¿Qué porcentaje representa el número de personas en el total de la empresa? Entonces lo que hago es multiplicar 180 por 100 y lo divido entre 1000 y me da 18%. Y luego multiplico, que son los de contabilidad. Entonces realmente el 18% de las personas en esa empresa trabajan en contabilidad. Hago lo mismo con cada uno de los departamentos. 80 sujetos que trabajan en mercadotecnia por 100 entre 1000 me da 8%. El 8% de las personas de esa empresa trabajan en mercadotecnia, y así sucesivamente hasta que me da el 100%. Entonces, lo que yo tengo que hacer para ver cuántos tengo que seleccionar de cada estrato, que en este caso son mis departamentos, es multiplicar ese porcentaje por el tamaño de la muestra que me dio. Es decir, 0.18 por 277 y me da 49.86. Y lo voy redondeando a 50. Y luego 0.08, que es el 8%, por 277, que fue el tamaño de muestra que me dio, me da 22.16, que son 23. Y así hasta que me da, si se fijan, aquí me sube a 279. Entonces está bien, porque este número me va diciendo que es el mínimo, acuérdense, es el mínimo que yo debo de tener por departamento y en total para que mi estudio esté basado en una muestra representativa. Lo que yo puedo hacer aquí es que a cada departamento le subo el 10%, entonces en lugar de 50 son 55, en lugar de 23 van a ser 24, y así lo voy subiendo, y ya al último ven qué tamaño muestra me queda por las pérdidas, acuérdense. Entonces, esta es la manera de certificar. Primero se saca el tamaño de muestra en general, y luego por porcentajes vamos viendo cuánto le corresponde a cada estrato. En este caso los estratos son departamentos, pero acuérdense que también puede ser por grado escolar, por sexo, o bueno, dependiendo de su problema de investigación, pero esa es la mecánica a partir de la cual se sacan el número de personas que tenemos que sacar de cada estrato. Bien, entonces seguimos con el tipo de análisis. Hasta ahorita revisamos el tamaño de muestra, entonces tendrán que obtener el tamaño de muestra para su investigación con todos los pasos que yo estoy poniendo aquí, no se vale poner solo el resultado. Y si va a ser estratificado, me tienen que hacer una tabla de este tipo. Bien, entonces saltamos al tipo de análisis. El tipo de análisis sí va a variar dependiendo del nivel, del tipo de diseño que del tipo de estudio que hayan escogido.
ya sea descriptivo o analítico. Si estamos hablando de un estudio descriptivo, bueno, tienen que acotar tienen que mencionar estas tres situaciones en su metodología. Tienen que decir, como se trata de un estudio de tipo descriptivo, entonces el análisis para las variables cuantitativas se realizará a partir de la obtención estadística de medidas de tendencia central, que son la media o la mediana, dependiendo de cuál aplique, y medidas de dispersión, que es la varianza o la desviación estándar, y también pueden incluir los intervalos de confianza. Y luego tienen que mencionar, para las variables cualitativas se realizará un análisis de frecuencia absolutas o relativas. Generalmente se hace con porcentajes, entonces serían frecuencias relativas. Y tienen que mencionar que el análisis de los datos se llevará a cabo a partir del programa, el que tengan, el SPSS o PSPP, y ponen la versión que tienen. Bueno, lo que le tienen que agregar cuando cuando han escogido un estudio de nivel analítico o inferencial es esto, que la estadística que se va a utilizar, aparte de descriptiva, también va a ser de tipo inferencial. Y entonces, como se supone que están buscando relación entre las variables, bueno, tienen que especificar que para las variables cuantitativas tienen ustedes que elegir qué tipo de análisis se va a realizar. Esto, yo por eso les comentaba que que un estudio analítico, no que sea difícil, pero sí es más laborioso. Y entonces tendrán que ver si tienen variables cuantitativas, si van a realizar con ellas un análisis de correlación o un modelo de regresión lineal, o qué es lo que van a hacer. Como la mayoría de las variables, y sobre todo las variables en psicología, las más grandes que ustedes van a poner son cualitativas, bueno, generalmente vamos a hacer prueba de hipótesis mediante G cuadrada porque son variables cualitativas. Esto sí va a aplicar cuando tengan, yo creo que a todos, respecto a los que tengan estudio de ese tipo. E igual, bueno, el software, ¿verdad? ¿Qué versión? Y otra cosa muy importante que tienen que agregar en esa actividad es la definición operacional de las variables. Esto ya hicimos un ejercicio en la clase de estadística. Tuve algunos problemas con algunos compañeros porque parecía que no estaba como muy claro. Espero que esta vez les quede bastante claro, y si no, se apoyen ya sea en mí o en sus compañeros. Bueno, la idea es que van a hacer una tabla como esta, donde van a poner, ojo, me van a poner las variables sociodemográficas que consideran, yo sé que ahorita todavía no tienen sus instrumentos, pero esta va a ser la mayor labor de esta actividad. Van a tener que ir enlistando ya las variables sociodemográficas que sean relevantes para su estudio, las variables generales o datos generales que sean relevantes para su estudio, y las variables principales de su estudio. Lo explico. Yo estoy aquí con mi investigación hipotética de los trabajadores de una empresa, ¿verdad? Que voy a revisar burnout y depresión. Entonces, evidentemente mi variable sexo siempre es importante, entonces yo la pongo aquí en mi tabla. Mi variable se llama sexo, es de tipo sociodemográfica, porque me da datos personales del sujeto, de su cuestión socioeconómica, sociocultural, familiar y demográfica. Por eso se llama sociodemográfica. Mi variable, esto acuérdense de estadística, es de tipo cualitativa dicotómica, porque los valores que puedo tomar son hombre o mujer. Así es como yo lo voy a poner en mi instrumento, en mi cuestionario. Y su definición operacional, ojo, la definición operacional se define a partir de lo que yo voy a considerar como sexo en mi investigación, y tengo que ser muy explícito. Por ejemplo, en esta ocasión, sexo, ¿a qué se refiere? Al sexo biológico de la persona, por eso es hombre o mujer. Porque si yo pongo sexo, va a sonar a manera de chiste, pero no pongo definición operacional y no pongo valores que puede tomar, bueno, yo puedo pensar
que le va a preguntar si sí o si no, ¿no? Si tiene sexo o no tiene sexo. Pero yo no me refiero a eso, me refiero al sexo biológico de la persona. Por eso, aunque parezca tedioso, tenemos que ponerlo ahí. Bueno, otra variable sociodemográfica que es de vital importancia es la edad para todos los estudios. Entonces, es variable edad, es sociodemográfica, es cuantitativa. La edad sí es un número. Y la definición operacional es, ¿cómo la voy a medir? Bueno, con los años cumplidos por la persona al día de la aplicación del cuestionario. Si la persona, porque llega a pasar, que van a aplicar y dicen, oiga, mañana cumplo 21. No, pero ahorita tienes 20, entonces me vas a poner 20. Años cumplidos al día de la aplicación. O bueno, ya los adultos no dicen tengo 20 y medio, ¿verdad? Como con los niños, que nosotros les contamos, ay, tiene 20 años, 5 semanas, 2 días y 1 hora. Entonces ya, eso no aplica con los adultos, pero bueno, si lo fueran a hacer en niños, que puede ser el caso, entonces por eso yo especifico y digo, no, quiero nada más el número de años cumplidos. Y valores que puedo tomar en la tabla no aplica porque, bueno, pues puede ser cualquier número, ¿no? Que represente la edad, entero, obviamente. Bueno, tengo otra variable que en este caso se llama departamento. También es una variable sociodemográfica porque me dice dónde está ubicado laboralmente la persona dentro de mi empresa. Esta es una variable cualitativa politómica, tiene varias opciones de respuesta. ¿Y cómo la voy a medir o a qué se refiere? Se refiere al área laboral donde presta sus servicios actualmente dentro de la empresa la persona. Ojo, ¿por qué pongo actualmente? Porque puede ser que haya iniciado en contabilidad y luego ahorita sea gerente. Entonces no me interesa, para mi medición, como es una medición transversal, solo voy a hacer una medición del hoy, del aquí y el ahora. Entonces no me interesa si inició en limpieza y luego se pasa a contabilidad y ahora es gerente. Solo quiero saber que ahorita es gerente. Por eso yo pongo área laboral donde presta sus servicios actualmente dentro de la empresa. Y las opciones de valores que puede tomar, bueno, porque así está mi empresa hipotética, es 1 contabilidad. Acuérdense que el 1, 2, 3, 4, 5 ustedes lo asignan como quieran, porque con esos números lo van a capturar en su base de datos. Entonces sirve que ya le van adelantando eso. 1 contabilidad, 2 mercadotecnia, 3 ventas, 4 gerencia y 5 limpieza. Bien, entonces ahorita ya hablaba de los datos generales. Los datos generales se refieren a aquellos que no tienen que ver con la cuestión sociodemográfica de la persona, pero son relevantes para mi estudio. Ustedes tienen que empezar a pensar con mente de investigador y entonces decir, bueno, ¿qué variables que no están contemplados en mis instrumentos pueden hacer la diferencia? Como yo les comenté, en este ejercicio yo estoy trabajando con trabajadores de una empresa de 5 departamentos y voy a revisar burnout y depresión. Entonces yo empiezo a pensar y digo, bueno, ¿qué puede estar influyendo aparte? Porque el instrumento que yo aplique para burnout me va a dar un puntaje o unas categorías y el de depresión otras. Pero tengo que pensar yo qué variables pueden estar influyendo en eso. Variables como ya más chiquitas, variables pequeñitas, no variables grandotas como burnout o depresión. Y entonces a mí se me ocurre que puede ser que esté relacionado con los turnos extra. O sea, digo, bueno, una persona puede estar cayendo en burnout, pues porque toda la vida le toca doblar turno. Y entonces yo yo pongo una variable que se llama turnos extra, yo la elegí de tipo cuantitativa, pero también pudo haber sido de otro tipo, y entonces yo la defino como, ¿a qué me refiero con los turnos extra? Al número de turnos extra que cubre la persona en promedio en un mes. Y entonces va a ser desde un 0, que haya gente que no haya turnos extra, hasta gente que no sé, que les gusta. En un mes son como 20 días hábiles y entonces a lo mejor se avienta 15 turnos extra. Y bueno, después ya cuando analice mis datos me doy cuenta de que, bueno, finalmente esa es una de las cuestiones que está provocando el burnout en mis trabajadores también. La parte de la situación, del acoso que pueden sufrir o 1000 cosas, bueno,
también esa situación y que no está contemplada dentro de mis instrumentos. Entonces yo pongo esa variable que es relevante. También a mí se me ocurre los periodos vacacionales, sobre todo en los puestos de gerencia. Ustedes saben que por ley los trabajadores tienen N números de días de vacaciones, ¿no? Y entonces se van. Pero ¿qué pasa cuando nadie más puede hacer su trabajo, sobre todo en puestos gerenciales? Pues que se van de vacaciones y les están hable y hable. Oiga, venga a solucionar esto. Y entonces, aunque están de vacaciones, tienen que estar resolviendo cuestiones laborales. Entonces yo pongo esa variable que se llama periodo vacacional. Esta vez yo lo pongo como una variable cualitativa politómica, y entonces yo aquí en mi definición operacional explico a qué se refiere la variable periodo vacacional A. Esta variable responde a la pregunta: ¿qué tan frecuente puede ejercer sus periodos vacacionales sin tener que atender extraoficialmente asuntos laborales? Y yo le voy a dar 5 opciones de respuesta, que sea siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces y nunca. Y eso también me va a ir dando indicios de por qué por qué me van a salir en ciertos puntajes de burnout o de depresión, ¿sí? Entonces, todas las variables, todos los datos generales o las variables generales que ustedes consideren relevantes en su investigación, hay que ponerlas. Y después de que terminen, yo aquí nada más puse 3 sociodemográficas, pero ustedes tienen que poner más, todas las que sean necesarias para su investigación y todas las generales que sean necesarias para su investigación. Y hay que terminar con las variables principales y grandototas de su estudio. Yo he sido muy insistente en este ejemplo que mis 2 variables grandes son burnout y depresión. También yo las tengo que definir operacionalmente. Entonces yo aquí digo mi nivel de burnout, como estoy hablando de un estudio analítico o inferencial, sí tengo que especificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. En este caso, mi nivel de burnout es independiente. Y entonces es un tipo de variable, va a ser cualitativa politómica. Yo lo obtengo esto en tipo de variable del instrumento con el que la voy a medir. Por eso les dije que esta es la parte más laboriosa, porque en esta semana y media ustedes tienen que buscar los instrumentos que van a aplicar. Ojo, no los van a construir, no, porque la clase no se trata de eso. Tienen que buscar en EBSCO y en publicaciones serias instrumentos que ya existan. Y vamos a revisar, de preferencia, no de preferencia, casi obligatorio, que sean instrumentos que sean confiables y que tengan validez, por lo cual es importante que busquen en fuentes serias. Si no, no se vale aplicarlo, ¿eh? Bien, entonces, en mi definición operacional yo aquí pongo, ¿a qué va a corresponder mi variable nivel de burnout? A la ubicación en uno de los 3 rangos de nivel de burnout obtenida a través del instrumento medición del burnout en México de los autores Molina y Pérez. Ojo, este instrumento no existe, yo lo inventé ahorita solo para darle la referencia. No se vayan a matar ahí buscándolo quienes vayan a trabajar burnout. Entonces, yo asumí, o yo aquí me inventé, pero ustedes no lo van a inventar, ustedes lo van a buscar, que finalmente ese instrumento te da 3 rangos y te ubica a las personas en alto riesgo de burnout, riesgo medio y bajo riesgo, ¿sí? Y entonces, así lo defino yo operacionalmente esta variable, explico de dónde viene mi instrumento, qué año, quiénes son los autores, y en este caso, burnout es mi variable independiente, porque ustedes tienen que usar la lógica y decir, bueno, el nivel de burnout no va a estar influido por el nivel de depresión. Al revés, dependiendo de cuánto burnout tengan, puede ser que tengan mayor depresión, pero no al revés. Entonces, mi variable independiente es burnout. Y mi variable dependiente en este caso es nivel de depresión. Hago lo mismo. Es una variable cualitativa politómica, porque la escala que yo voy a utilizar es la de Beck, que me da 6 rangos, 6 categorías, aunque aquí en la diapositiva nada más alcanzan a ver 3, pero son 6. Y entonces yo tengo que decir también,
¿A qué responde mi variable nivel de depresión? A la ubicación del sujeto en una de las 6 categorías de depresión mediante la escala de Beck, en su versión adaptada al español por Solis. Tampoco no existe versión adaptada. Sí existe ese inventario de Beck, pero esa versión por ese autor no. O sea, hay que echarse un clavado a buscarlo para quienes la vayan a trabajar. Entonces, aquí yo pongo que es mi variable dependiente. Ojo, si mi estudio es un estudio de tipo descriptivo, pues nada más voy a poner mi variable principal. No le voy a poner ni independiente ni dependiente, solo variable principal y la defino y digo con qué instrumento la voy a medir, quiénes son los autores, de qué año y en qué rangos o cómo, al final, qué resultados me da, ¿sí? Cómo me ubica los sujetos, si les da puntajes, generalmente todos los instrumentos hacen eso, le dan puntajes y luego te dan rangos, ¿sí? Bueno. Y la última parte con la que vamos a terminar esta parte 2 de la metodología son las consideraciones éticas. Yo les decía, ya les subí ahí el enlace de la Ley General de Salud. Las consideraciones éticas que vamos a utilizar para todas las investigaciones son el consentimiento informado, es decir, tienen que redactar una carta de aceptación de los sujetos. Ojo, si van a trabajar con menores de edad, la carta la tienen que firmar los papás. Entonces, si van a trabajar con niños y aunque les vayan a aplicar nada más una encuesta, los papás tienen que firmárselas para evitarnos cuestiones legales. Y bueno, porque es una cuestión ética que tenemos que asumir. Otra de las cosas es garantía de confidencialidad de los datos, que en la carta que ustedes escriban tienen que poner, bueno, voy a tratar de subirles un ejemplo. Tienen que poner que garantizan o sea, que los datos que ustedes obtengan van a ser confidenciales para uso exclusivo de su ejercicio escolar de investigación y que van a preservar el anonimato. No se va, porque sus cuestionarios no se les pone nombre, pero, por ejemplo, en sus comunidades puede ser que sí conozcan ustedes a las personas. Entonces, es una cuestión ética obligatoria, aunque sea mi vecina y me caiga gorda a la que le apliqué, no se vale socializar la información con otras personas, no se vale comentar lo que sacó, no se vale poner en el documento nombres y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque somos psicólogos y los psicólogos no podemos romper nuestros códigos éticos. Entonces, esa parte ética la van a redactar igual a modo de texto, van a poner, de acuerdo con la Ley General de Salud, artículo, creo que es no me acuerdo, título 2, artículo 14, ahí les va a salir. Les mandé el link, ahí buscan las consideraciones éticas, busquen consentimiento informado y ahí viene. Entonces ya le ponen todo eso de acuerdo con la Ley General de Salud, artículo tal, título tal, se adoptan las consideraciones éticas para esta investigación, garantizando, implementando, el consentimiento informado, ya sea si son menores por parte de los padres o si son mayores de edad por parte de la persona, donde se garantiza la confidencialidad de los datos y la preservación del anonimato. Se tiene que poner, eso no lo podemos saltar. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte de la metodología. Les especifico, bueno, no les especifico, les recuerdo de nuevo entonces que esta actividad consiste, 1, en redactar a manera de texto la parte anterior de la metodología que ya me enviaron y 2, en contestar todos estos puntos, ya integrando la parte de consideraciones éticas también en modo texto, ¿sí? Entonces, tenemos para que hagan esa actividad 1 semana y media y en la 1 semana y media restante yo califico todo. Entrando de vacaciones, voy a dar ya la indicación de que apliquemos, de que apliquen ustedes ese instrumento, por lo cual sí les pido, perdón, se me olvida, esta vez me van a poner, ya ven que en la definición operacional viene qué instrumentos van a utilizar, me los tienen que mandar, ¿sí? Me los adjuntan ahí, o me los suben por Dropbox o por correo, como sea, me los hacen llegar porque yo los tengo que revisar, que sean instrumentos que estén validados y que tengan una confiabilidad alta, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos esta actividad. Me da mucho gusto trabajar con ustedes, se los recuerdo de nuevo, échenle muchas ganas y estoy para lo que necesiten, ¿sale? Entonces nos vemos y que, bueno, hoy se acaba el fin de semana, pero que lo disfruten.